Giselle. ¿Se escucha esto? Sí, aló, aló. ¿Todo se escucha? Todo ese clic se escucha cuando muevo el mouse. Sí, pero Ya. bueno, A ver, por favor, de nuevo. hola, hola. Estamos haciendo más pruebas. Estamos por empezar nuestra entrevista a Manuel Concha y Fernando García Díaz sobre daños al patrimonio. Fernando, por favor. Sí. Seguimos probando desde acá, desde Villalegre, tierra de naranjos, y del museo con la sala de Felipe Camiroaga. Ahí va. Manuel. Yo acá estoy, ¿se escucha? ¿Bien? 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 Sí, perfecto. Yo les doy el vamos. Vamos a dejar esta pantalla un rato en la transmisión para que se una la gente. Ok, perfecto. Giselle. Hoy. ¿Estamos? Ok. Buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a nuestra conversación semanal sobre patrimonio. Soy Giselle Valenzuela Mujica. A cargo de la transmisión en vivo están Nicolás García Jorquera y Catalina Carballo Retamal. Todos somos restauradores y formamos parte del equipo de Taller Restauro, plataforma de rescate patrimonial. Hoy tenemos con nosotros a Fernando García Díaz, abogado magíster en Derecho, profesor de Derecho Penal,
especializado en el estudio de delitos contra el patrimonio cultural en América Latina, y a Manuel Concha, conservador restaurador del Instituto Latinoamericano de Museos, diplomado en Conservación Patrimonial del Instituto Superior de Artes de La Habana y director de la Escuela Taller y Laboratorio Conservar. Ambos son profesores del postítulo en Conservación y Restauración de Bienes Culturales Muebles de la Universidad de Chile. Así que les damos la bienvenida. Muchas gracias por estar aquí y acompañarnos hoy en esta nueva entrevista. Gracias. Hola a todos, buenas noches, gracias por la invitación. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias al Taller Restauro por la invitación. Vamos a dar un poquito de contexto sobre la conversación que vamos a tener hoy día. Hemos estado en estas últimas semanas abordando temas referidos principalmente a archivos, y hoy día nos vamos ya a adentrar en otros temas que tienen que ver más que nada también con el concepto que tenemos en general de patrimonio, este concepto que se viene ya tradicionalmente enseñando y que hoy en día se está empezando a cuestionar, sobre todo a la luz de los acontecimientos sociales que estamos viviendo últimamente. Entonces, me gustaría que empezáramos conversando, como para dar un poco de contexto, insisto, acerca de quién determina lo que es patrimonio y lo que no, qué se requiere para instaurarlo o removerlo. Conversemos un poquito acerca de estas cosas. Ok. ¿Quién parte? ¿Cómo quedan? ¿Fernando? Ok. Bueno, obviamente desde el punto de vista jurídico no está establecido un mecanismo que nos señale cómo se configura o qué es lo que es patrimonio. En el mejor de los casos tenemos una mala ley que nos habla de lo que es monumentos históricos, monumentos nacionales, pero patrimonio en general, por supuesto que no. Ahora, si miramos lo que es la historia, muy brevemente vamos a ver que en la colonia quienes determinan lo que es patrimonio son, bueno, las clases dominantes, los sectores dominantes, básicamente los españoles, que estiman que el patrimonio solo puede venir de parte de ellos y que los aborígenes o los indígenas, o como le queramos llamar, no tienen prácticamente nada con que contribuir al patrimonio cultural. El idioma es dialecto, el arte es artesanía, en fin, nada sirve. Y una vez que se establece la república, el cambio no es tampoco muy significativo, porque los mismos que quedan en el poder vienen con toda la visión cultural de la colonia. Y si bien van generando una idea de patrimonio en función de la idea de nación, lo que implica, ¿cierto?, una diferenciación con el resto de los países, esta idea de patrimonio desconoce lo mismo que desconocía la visión anterior. O sea, a los sectores sociales más postergados, a los campesinos, a los pobladores, a los indígenas, a las mujeres, etc. Y eso es el concepto de patrimonio que hemos tenido durante muchas décadas y que recién en el siglo XX, yo diría que especialmente en la segunda mitad del siglo XX, empieza a cambiar un poco. ¿Qué pasa cuando hablamos de patrimonio público? ¿Es público realmente? Porque en ese caso debiera ser de la ciudadanía, debería estar bajo el alero en este caso de la ciudadanía, y sin embargo eso no es así. Sería interesante también abordar ese
Sí, mira, yo tomando un poco lo que dice Fernando, que es muy real, pasan muchas cosas con la instalación de lo que nosotros conocemos como estos hitos patrimoniales en esta misma reflexión que hace Fernando. Por ejemplo, efectivamente, todo lo que nosotros conocemos como este patrimonio público, o incluso lo que nosotros hoy día tenemos en mayor cuantía como patrimonio arquitectónico, ¿cierto? En una ciudad que fue desplazando lo colonial y que fue derrumbando las casas de adobe, las últimas se terminaron de caer para el terremoto del 85, es con la instalación de la República. Entonces, y ahí pasan otras cosas. Por ejemplo, se funda la Escuela de Bellas Artes. Y de hecho, es muy singular porque, y que hace mucha referencia a lo que nosotros miramos hoy día como el hito patrimonial, que yo creo que va a tener mucha consonancia con lo que vamos a discutir en este caso, porque cuando incluso Sicarelli funda la Escuela de Bellas Artes, él instala el hito en su primer discurso de qué es lo que es la forma estética, ¿cierto? ¿Qué es lo que van a representar estos artistas? Y lo que representan estos artistas es, él dice, de hecho dice, los militares, ¿cierto? Ejecutaron grandes actos heroicos, nosotros no somos artistas, pero deberíamos entonces ensalzar esos hechos. Entonces, de alguna manera, cuando nosotros vemos esta instalación, en el siglo XIX se plantea que está todo por hacerse, pero ese todo por hacerse no son modelos constituidos acá, como había sido el mestizaje de la colonia, ¿cierto? Con artesanos indígenas que reproducían formas y tenemos el barroco americano, sino que derechamente son artistas que se forman afuera o que mandan a buscar maestros para que formen a los artistas, y entonces vamos modelando una forma de arte que luego podría llamarse patrimonial, ¿cierto? Porque está en el espacio público, o sea, les pertenece a todos, pero que esa pertenencia de todos es más bien la referencia de cómo esta clase que está modelando el país va instalando, ¿cierto?, como icono identitario. Y a propósito de lo que tú decías, Giselle, hay una cosa que llama la atención, porque cuando la ciudad se va expandiendo, si uno mira la primera ciudad, por ejemplo, después de Plaza Dignidad hacia la cordillera, hay un monolito antiguo que se supone que lo hizo Toesca y que marca los extramuros de la ciudad. Después de esos extramuros están los bárbaros. En la calle San Pablo, en el camino que sale de la ciudad hacia Valparaíso, había un monolito que todavía se conserva algo ahí en la esquina de Almirante Barroso, en una placita chica que se desplazó. También había un monolito que también marcaba el otro punto de la ciudad, que serían las dos formas arquitectónicas coloniales antes de la instalación de estas grandes esculturas. Fuera de eso están los bárbaros, los otros, los extramuros. Entonces, de alguna manera, los íconos patrimoniales de la misma época que se van modelando marcan la ciudad seriamente, sanamente constituida. Entonces, cuando tú preguntas a qué le pertenece, es bien singular, porque es el Estado que modela la forma, ¿cierto?, de lo que es representativo del país, de esta ciudad, ¿cierto?, en este eje interior, y le pertenece, se supone que le pertenece a todos, pero bajo la imagen de una modelación y que está influenciada por los íconos del siglo XIX y eso. Hay un intento, no un intento, sino una realización de poner en el espacio público un discurso político determinado. Eso es lo que nos han ido instalando en los distintos lugares públicos. No es casualidad el tipo de cultura, y no estoy pensando en el estilo, sino bien estoy pensando en a quienes representan, qué simbolizan. Y eso es un discurso político, un discurso social determinado, que es básicamente lo que hemos tenido durante mucho tiempo por patrimonio cultural, por lo menos el ubicado en lugares públicos. Exactamente. Sí, claro, de hecho, por ejemplo, a uno le llama la atención, porque yo más o menos en estas reflexiones que he ido teniendo desde el campo mío profesional, o sea, tanto desde el arte como desde la conservación-restauración, me surgen como tres estados. Y el primero, al que estamos haciendo alusión, que yo le llamo la devoción, ¿ya? Porque en el fondo nosotros tenemos un estado que sería como la devoción de esto, después el desdén
que viene ocurriendo ya en la segunda mitad del siglo XX, y luego lo que nosotros hoy día podríamos catalogar como el asedio, ¿cierto?, a este patrimonio. Pero en esta etapa de la devoción, si uno se fija, hay varios textos, por ejemplo. Cuando se funda la escuela, la primera escuela de artes y ornamentos, donde traen un escultor extranjero, una de las cosas que dicen es que las obras que se van a instalar en el espacio público, porque la manda a hacer el Estado la pone la plata, trae al escultor francés que se va a hacer cargo de la escuela y va modelando, y dice lo que deberían hacer, ¿cierto?, las obras que van a estar en este espacio, y van a construir monumentos alusivos a las gestas libertadoras, ¿verdad?, la exaltación de los valores patrios, y algo que es bien interesante, porque a los prohombres del acontecer político, militar y religioso. Si hoy día nosotros le preguntáramos a alguien que con los dedos de las manos nos dijera cuántas mujeres están en una estatuaria, creo que en los dedos de una mano, ¿cierto?, podría ir, y eso habla mucho en el fondo de lo que cómo se modela el patrimonio en términos del poder. Bueno, de hecho, hace muy poco tiempo, desde las redes sociales de Taller Restauro, hicimos una encuesta para ver cuánta gente recordaba estatuaria femenina en Chile. Y bueno, aparte de las clásicas representaciones de Violeta Parra y de Gabriela Mistral, pues súper difícil encontrar y que la gente contestara. Fue bien interesante hacer ese experimento, porque en realidad lo que queríamos era mostrar eso, ¿no? Exactamente. Y eso es bastante así, porque en el fondo tú dices ya, la imagen femenina, pero que no sea la diosa Diana o la alegoría de la primavera, o sea, que sean mujeres. O la de la justicia. Claro, porque en el fondo es que constituyen parte, que forman parte del desarrollo del país o del Estado, y que hay muchas, pero no están en la forma, ¿cierto?, de este espíritu, porque finalmente estos prohombres son en el fondo lo que es digno de rescatar, ¿cierto?, digno de poner en estatua, en estar. Entonces eso es bien interesante. Hay un texto de Antonio Gaya, que es un texto de historia, donde él, y es de la postimoría del siglo XX, entonces la primera mitad del siglo XX, entonces habla de que esa forma estatuaria del hombre a caballo, por ejemplo, ¿cierto?, lo que nos muestra, de muy buena manera, ¿cierto?, es alguien que tiene una jerarquía mitológica, que está más allá de la plebe, más allá de la infantería, o sea, en el fondo, más allá del chileno a pie, como diría Lagos, ¿cierto?, que está más allá de eso. Entonces, esa forma escultórica, lo que representa, ¿verdad?, es lo que es digno de rescatar. Entonces, cuando uno se pregunta a quién le pertenece esa forma, es difícil, ¿cierto?, que en esta forma de devoción de la estatua alguien se sienta identificado plenamente si es del mundo llano. Yo quisiera agregar que este tema no es solo en el mundo del arte, es básicamente lo mismo lo que ocurre en la historia y lo que ocurre en los museos históricos. O sea, durante no sé cuánto tiempo, pero hasta hace solo algunas décadas atrás, lo único que uno encontraba en el museo histórico eran hombres, militares, políticos y nada más. Nada más. Y es más, cuando había alguna cosa, que fue una de las cosas que me llamó profundamente la atención en una oportunidad, había una sala en la que había un dormitorio, si mal no recuerdo, una cosa así en la época de la colonia, con un vestido espectacular, una cosa maravillosa, y con un mueble, también con un tallado muy, muy destacado. Y el comentario era: mueble que perteneció a la familia tanto y vestido que usó la señora tanto. Y quien talló el mueble o quien elaboró el vestido, personas absolutamente, claro, desaparecidas. Anónimo, claro. Sí, de hecho, por ejemplo, a partir de lo que también preguntaba Gisela al inicio, lo que comentaba Fernando, cuando nosotros, y esto que en el fondo uno relata, hace complejo el trabajo cuando uno está desde el campo de la conservación-restauración, porque una de las cosas que uno tiene que dar cuenta sí o sí hoy día, ¿cierto? Y esto, aunque puede hacer mucho ruido en términos de cómo nosotros nos
nos formamos como profesionales de la conservación o como profesionales del patrimonio. Si pensamos que de alguna manera las normativas que rigen ¿cierto? Los 10 mandamientos que rigen la disciplina nuestra son de la primera mitad del siglo XX. O sea, y de alguna manera la mirada que tiene, ¿cierto? Esta mirada que tiene respecto a qué es lo que se guarda y se conserva, es como la de los rescatadores de tesoros de la sociedad victoriana. Entonces, cuando nosotros decimos qué es lo que vamos a rescatar, qué es lo que vamos a conservar, cuál es la correcta lectura histórica, la lectura correcta y histórica que vamos a rescatar, ¿verdad? No es la que pasó después. Imagínate todos los acontecimientos sociales después incluso después del 1918 hacia adelante en el mundo. Y tenemos una mirada, ¿cierto?, fija respecto a que lo que vamos a rescatar como correcta lectura histórica es más bien como esto era en el siglo XIX y hacia atrás. Entonces, obviamente que incluso que con muchas cartas nuevas en las discusiones del patrimonio que se han hecho en torno al patrimonio, se han agregado cosas y modificado cosas, tampoco es tan claro eso. O sea, tampoco está tan definido. Y de alguna manera, los profesionales del patrimonio tenemos que empezar a pensar respecto a cuál es la lectura válida que deberíamos conservar en torno a esto. Así es. Me encanta este tema, pero porque me gusta molestar. Porque siempre empezar a cuestionar lo que está establecido, ¿no? Lo que es hegemónico siempre termina siendo entretenido. Pero yo me quiero adentrar un poquito en el tema del vandalismo, que ha sido muy vociferado últimamente a raíz de todo este asunto del estallido social principalmente, pero también en otras partes del mundo, porque están habiendo manifestaciones y estallidos en distintas partes del orbe en este momento. Es un momento social complejo en general, y ha surgido mucho esto desde la ciudadanía, que no necesariamente tiene por qué manejar ciertos conceptos con respecto a lo que es la conservación de patrimonio, pero también al interior de los gremios de restauración, ¿no? ¿Cuándo es vandalismo y cuándo es resignificación social? Es un tema que es interesante de abordar en este momento, y que me gustaría, si nos podemos hacer la pregunta y tratar de responderla, si el respaldo popular es parámetro suficiente para definir esto, cuándo es vandalismo y cuándo es resignificación social. Yo quisiera partir un poco más atrás, y es recordar que la destrucción del patrimonio cultural que hoy día estamos viendo, destrucción entre comillas, ya veremos qué es lo que es en realidad, si es que constituye un tipo de los múltiples o de las múltiples maneras de atentar contra el patrimonio cultural. Tenemos el robo, tenemos el saqueo de sitios arqueológicos, paleontológicos y antropológicos, tenemos el tráfico ilícito y tenemos las falsificaciones, por dar los más importantes. Y yo agregaría otra cosa. Este fenómeno del vandalismo, o como lo queramos llamar, que afecta a nuestro país en los últimos meses, fundamentalmente después del 18 de octubre, ni siquiera es el proceso de deterioro más marcado, más notorio, más importante. Tú decías, te referías a lo que era el patrimonio arquitectónico, y fue, yo diría, el boom de la construcción el que destruyó más de 400 obras de patrimonio arquitectónico en el centro de Santiago. No fue el vandalismo. Los dos primeros Dakar que se presentaron en Chile destruyeron más de 110 sitios arqueológicos. Entonces, no miremos solamente esto. El mayor problema para la conservación del patrimonio cultural, el mayor problema lo constituye un modelo económico en donde lo cultural se valora en función
de su costo económico. Si la propiedad vale menos o me reporta menos utilidad que el edificio que puedo instalar allí, la echo abajo aun cuando constituya patrimonio arquitectónico. Si el sitio arqueológico dificulta que yo extraiga los minerales o que yo haga la represa o qué sé yo qué, lo destruyo. Si además pensamos que los bienes patrimoniales, y no olvidemos, ¿cierto?, esa agrupación de amigos del arte que había aquí en Chile que nos indicaban cada 6 meses que los valores del arte de la pintura tradicional habían subido más que la bolsa y de la pintura moderna habían subido menos en la bolsa que los valores de la bolsa, una cosa realmente increíble. Esa valoración económica ha significado, por otro lado, el aumento de los robos, el aumento de los saqueos y el tráfico ilícito. Porque si lo que interesa es la plata, las cosas se van a los lugares en donde mejor pagan por eso. Entonces, en ese contexto de destrucción del patrimonio cultural, yo quisiera instalar esto que está ocurriendo en nuestro país y que solo afecta, o mayoritariamente afecta, a lo que es el espacio público. Sí, claro. Y también, por ejemplo, referente a lo mismo que dice Fernando, hay hitos que son muy marcados. Por ejemplo, si uno ve un texto de Cuña Maquena donde él considera, cuando empiezan a traer todas estas formas decimonónicas, la escultura, ¿cierto?, que representan a la ilustración del siglo XIX, la empiezan a instalar, él considera que todo el arte colonial mestizo, ¿cierto?, son cacharros, bisuterías, y hay que eliminarlas y reemplazarlas por estas nuevas formas, ¿cierto?, neoclásicas, ¿verdad? Pero mira, ojo, o sea, nosotros también podemos hoy día plantear el daño que se puede haber producido en una iglesia cuando sacaron una imagen religiosa y la rompieron, después del Concilio Vaticano II, con el cuestionamiento a los íconos, la iglesia se deshizo, vendió, transó, quemó más íconos, imágenes patrimoniales, que todas las que se han perdido después. Y muchas de esas piezas hoy día están en colecciones de fondos, la colección de Cardoen, piezas religiosas que pertenecían a la iglesia, pero en toda esta cosa, ¿cierto?, que tenía que ver con una revisión de esta nueva mirada de la iglesia, ¿cierto?, que uno puede estar de acuerdo o no de acuerdo. Estas piezas que hoy día nosotros consideraríamos patrimoniales, se rompieron, se quebraron, se guardaron en bodegas, se vendieron, ¿cierto?, se transaron a los anticuarios, y así sucesivamente. Esa pérdida no está catastrada porque fue hecha por los mismos propietarios, pero se supone que los propietarios de eso no es que sea la iglesia, es supuestamente el pueblo, ¿cierto?, que adoraba las imágenes. Y eso nosotros hoy día lo podemos ver, porque cuando hoy día nosotros nos planteamos un proceso de restauro frente a una imagen de esa, seamos o no religiosos, consideramos el factor social. Entonces, esas cosas se han perdido en los textos de historia, pero nosotros tenemos claridad respecto a cómo ese patrimonio se fue perdiendo. Así es. Muy interesante. Hay un tema que a mí me preocupa especialmente, que es cuando ya trasciende, cuando el tema del daño ya trasciende esta materialidad, ¿no? Porque siempre o sea, no siempre, pero habitualmente está muy centrada la mirada cuando se habla de patrimonio en lo material, ¿no? Pero claramente lo interesante, lo importante, la información que entregan los objetos de estos materiales a los que pareciera que hay que rendirles culto y que pareciera que esa es la finalidad última de la recuperación cuando uno recupera patrimonio, es su significado. ¿Qué pasa cuando el daño mayor es precisamente a ese significado más que a la materialidad que está ahí explícita, por decirlo de algún modo un poco burdo? Por ejemplo, en el caso de los memoriales, ¿no?, de detenidos desaparecidos, que es algo que
que tiene clara connotación inmaterial, por decirlo así, ¿no? No hay hay un memorial, hay una cosa que está ahí instalada, digamos, pero en realidad que hace alusión a algo que ya no tiene que ver con el personaje en cuestión, sino con algo que sucedió, que es terrible, con un hito histórico que además afectó a muchos, ¿no? ¿Cómo se aborda ahí el tema? Mira, yo, o sea, un poco retomando varias cosas que me quedaron dando vuelta también, porque incluso el concepto de vandalismo, o sea, supone el otro, ¿cierto? El bárbaro, que atenta contra estas formas de la sociedad bien constituida. Entonces, es bastante cuestionable el concepto respecto a cómo se ejecuta el daño, porque también va a estar dado en todas estas mismas referencias, como los sitios de memoria y con otros, desde dónde está puesta la mirada. Mira, trabajando nosotros en el contexto del patrimonio, y también como, y hay que ser claro en eso, como ciertas claridades que hay en torno a nuestra disciplina y a lo que se conserva, también depende mucho de estos ejes, de cómo es la mirada del poder. Entonces, por ejemplo, hoy día tú podrías preguntarle a un grupo de la población, que toma muchas decisiones incluso, si ellos consideran pertinente o no, ¿cierto?, la demolición de todas las esculturas y estatuas después de la caída del muro de Berlín, y sería absolutamente pertinente que hayan votado a Lenin, ¿cierto?, a todos los patriarcas de ese lugar. Pero probablemente, si alguien, después de una manifestación social, raya al general Baquedano, eso no es pertinente. Cuando uno mira, por ejemplo, porque en el fondo, ¿qué es lo que marca el eje de esta problemática? La presencia de la escultura del padre Renato Poblete, por ejemplo, en el Parque Renato Poblete, ¿cierto?, en sí mismo, en este gran sitio, ¿verdad?, hace el sitio deleznable. Al quitar la escultura lo hace menos deleznable, porque en el fondo el sitio es ocupado por la gente. Es la institución la que lo marca con una imagen formal, que sería el Parque Renato Poblete. Pero frente a los cuestionamientos, la institución no tiene ningún problema con que una pieza de valor artístico, ¿cierto?, patrimonial, por lo que representa, ¿verdad?, y todos vamos a estar de acuerdo a que tú la agarras y la fundas, ¿cierto?, hay consenso al respecto. Pero no hay consenso cuando, no sé, pues hay 1 millón de personas en un lugar y que quiere, ¿cierto?, cuestionar eso porque representa una forma del Estado, ¿verdad?, que le hace ruido, que lo considera impropio, y entonces hay que cuestionárselo. Y para cerrar eso, mira, yo veía hace poquito, esta semana, que varios obispos, no sé, religiosos en España, estaban pidiendo hoy día quitar las esculturas o los bustos que representaban a patriarcas comunistas en España, hoy en día, ¿ya? Y esto a la luz de que la Comunidad Europea dice, en algunas de sus reflexiones sobre el patrimonio, que no se puede tener imágenes, ¿cierto?, que pudieran atentar o hacer ruido, ¿verdad?, ¿cierto?, contra la sociedad o contra grupos que se sientan afectados por ello. Y entonces cuando miramos las esculturas, por ejemplo, no sé, del pacificador de la Araucanía, o sea, sería pertinente que tuviéramos entonces la escultura del pacificador de la Araucanía, o incluso, ¿por qué tenemos esculturas, no sé, de Pedro de Valdivia y no de otro, ¿cierto?, no de los pueblos que habitaban antes? Entonces, esta reflexión, ¿cierto?, es compleja, porque de alguna manera el formato de vandalismo lo que está haciendo es cuestionar, es el otro, el vándalo, ¿verdad?, que cuestiona la institucionalidad. ¿Y quién define cuál es esa institucionalidad correcta? No la definimos los conservadores restauradores. Entonces es un tema social. Es una sociedad la que va a definir eso. Yo creo que claramente lo que hay aquí es una lucha por el espacio público, una lucha ideológica hoy día
por quien se apropia del espacio público. Un espacio público que estuvo históricamente dominado desde el poder y que se manejó y se impuso con las lógicas desde el poder, hoy día está altamente cuestionado desde elementos que van por el desconocimiento, o sea, hay gente que simplemente ignora absolutamente qué es lo que esa estatua o ese monumento puede significar, hasta quienes buscan destruir el simbolismo que eso representa. Pero eso tiene que ver con un fenómeno social, con un fenómeno histórico, en el que la hegemonía intelectual, la hegemonía ideológica, la hegemonía conservadora que tuvimos en este país se murió, se acabó, y hoy día está en discusión, en pelea. Entonces, lo que tenemos ahí, más que hablar de vandalismo, es simplemente, en muchos casos, la lucha por construir un nuevo espacio público o por ganar ese espacio público para sectores que nunca se sintieron identificados con aquellos elementos que buscaban conmemorar algún hecho o algo en especial. Y además, al buscar esa identificación, nos topamos también ahí con una contradicción, nuevamente, que hemos estado prácticamente hablando de puras contradicciones entre lo legal, entre lo establecido, entre lo que se ha establecido y lo que finalmente la ciudadanía hace. Cuando hay una intervención como mecanismo de protesta, ¿no?, de estos mismos objetos que supuestamente son de veneración, por decirlo de alguna forma. Claro. Y, por ejemplo, no sé, acá vimos mucho estas intervenciones como, por ejemplo, pintar los ojos rojos tras los daños oculares que produjeron las fuerzas del orden durante el estallido social, o el uso de los muros exteriores del GAM, ¿no?, como forma de expresión artística también y política. Y también en lo que hablábamos hace un rato, ¿no?, el derribo de estatuaria pública, no solo acá en Chile, sino también en otros lados, en Estados Unidos, a raíz del racismo, de las vidas negras importan. Y ahí nos topamos entonces con esta contradicción también con la misma ley que supuestamente protege el patrimonio, ¿no?, los tratados internacionales, una serie de cuerpos legales o al menos por lo menos reconocidos, ¿no?, de forma formal, valga la redundancia, en los que se supone que hay que resguardar la identidad de los pueblos, hay que permitir que la ciudadanía se exprese, etcétera, etcétera, y que refleje cuáles son sus anhelos y cuáles son sus... Y sin embargo, a la hora de hacerla valer, entre comillas, se tapa o se invisibiliza o se trata de negar, ¿no?, esta manifestación. La misma ley chilena dice, es bastante clara, ¿no?, en ese sentido. Fernando, tú la conoces más al pie de la letra con respecto a cuál es la labor de qué se entiende por patrimonio y cuál es la labor de las instituciones que velan por el patrimonio en Chile. ¿Cómo entonces podría sortearse si nos pusiéramos en un espíritu de intentar resolver este conflicto, ¿no?, esta contradicción entre lo que dicta la ley y lo que realmente vemos que está sucediendo en las calles? A ver, complejo, pero tratemos, intentemos. Claro. Desde luego la ley sanciona como delito una serie de las conductas que estamos mencionando nosotros aquí.
ya sea como delitos contemplados en la propia ley de monumentos nacionales o como algún delito específico de daños o de incendios, en fin. Eso, ¿cómo se llama? Es así. Ahora, lo que pasa con la ley es que yo creo que una vez más está atrasada o está fuera de lugar ante un fenómeno social que la sobrepasó por lejos. O sea, buscar desde la perspectiva legal solucionar el tema de qué es lo que pasa con el patrimonio cultural o con los monumentos o con las imágenes en los espacios públicos que han sido deteriorados, destruidos o resignificados, es una búsqueda sin sentido. O sea, la ley no tiene la capacidad, ni siquiera tiene el objetivo ese. Estamos hablando primero de una ley de la década del 60, la ley de monumentos nacionales me refiero, ley que ya en esa época está, yo diría, desfasada respecto de otras disposiciones o normas referidas al mismo tema en el contexto mundial. Entonces, tratar de aplicar eso a un momento de crisis, de una crisis social, política, cultural, como la que estamos viviendo, carece para mi gusto absolutamente de sentido y nada, es el ejercicio de la fuerza por la fuerza. Claro. Yo lo veo, mira, en la búsqueda de esa... cuando nosotros trabajamos, por ejemplo, yo como conservador restaurador voy a enfrentar una obra patrimonial, ¿ya? Una de las primeras cosas que debo entender es que una pieza estatuaria, incluso por muy pobre que sea en términos estéticos, formales, materiales, que está en el espacio público por mucho tiempo, por el solo Ministerio de la Ley, ¿cierto? Es una pieza estatuaria patrimonio. Por lo tanto, para poder abordarla, tengo que pedir la autorización al Consejo de Monumentos, ¿cierto? Y tengo que presentar como profesional un plan correcto de intervención, ¿ya? Pero eso es demasiado abierto y vacío, porque en el fondo, por ejemplo, por echarle pelo a la sopa en el fondo, es que si no sé, pues, si yo instalé los chemamulos, los rehues en Plaza Dignidad, en el entorno al General Baquedano, esas piezas, ¿cierto? Con una ciudadanía entera montándola ahí como para hacer un acto de representación, no hay ningún impacto con quitarla, ¿cierto? Con toda la dignificación para un grupo de personas que lo instaló. Hay tanto vacío que dice la ley de monumentos acá, que nosotros la conocemos cuando tenemos que abordar las piezas, que claro, que estas piezas están a cargo de la institución, el municipio, ¿verdad? La intendencia. Sí. Pero el cargo que tienen es pasarle, de hecho dice, así de explícita, un paño seco, una brocha suave de mantención. O sea, ese es como su cargo, cuidarla, pero solo la pueden intervenir de esa manera. Para intervenirla en un protocolo de conservación-restauración, ¿verdad? Se debe presentar un protocolo por un profesional que esté calificado. La escultura de Baquedano fue pintada por el intendente como se le ocurrió, la transformó, ¿cierto?, en una pieza para una torta de un cumpleaños militar, y la cubrió el 100% con pintura. Eso, a la luz de cómo yo tendría que datarlo en la ficha, sería daño antrópico, vandalismo. Entonces están abierto todo esto, ¿cierto? Que fijamos porque en el fondo, yendo ya a lo profundo del problema, ¿cierto? No como la anécdota, es muy contradictorio porque desde la autoridad va a depender desde quién está mirando, ¿cierto? Esto, en cómo lo vamos a enfrentar. Por ejemplo, hoy día yo veía una discusión hace poco también, válido o no, Hagia Sofía. Resulta que el gobierno decide volver y transformarla en una mezquita. Entonces, obviamente, ¿cierto? La Iglesia Católica, frente a lo que representa Hagia Sofía para la Iglesia Católica, ¿cierto? Se alza. Y con las instituciones en torno a esto. ¿Demolerías el templo de Santo Domingo de Guzmán de arriba del Templo del Sol en Cusco? Porque de alguna manera la instalación de este templo, ¿cierto?, colonial,
¿verdad?, ejecutado en un momento de la historia, se instaló sobre un templo religioso también, ¿cierto?, ¿verdad?, tan importante como Hagia Sofía, en una época distinta, en la instalación de un modelo de poder. Entonces, cuando nosotros pensamos en estas cosas de intervención, cómo el patrimonio es tan permeable, cómo va cambiando, ¿cierto?, cómo se va superponiendo históricamente uno sobre otro, estamos muy encima, ¿cierto?, como para hacer esas lecturas, pero tenemos que tener conciencia frente a esas lecturas. Porque, por ejemplo, para terminar esto, lo que pasó con la estatua, el Ángel de la Independencia en México, después de las marchas, ¿cierto?, de las mujeres, y que la rayaron, y México entero, no sé, ¿cierto?, entró en crisis con estos rayados, y el grupo de restauradores con glitter, que serían así como con lentejuelas, con escarcha, ponen un acento en eso, porque en el fondo dicen, bueno, pero si el patrimonio, o sea, algo que se daña patrimonialmente, materialmente, ¿cierto?, se puede restaurar. Las vidas de las mujeres, ¿cierto?, que han sido asesinadas en uno de los países con un nivel de femicidio enorme, no se pueden devolver. Entonces, de alguna manera, todas estas marcas o pintas, como llamaban ellas, dan cuenta de ese reclamo. Entonces, cuando nosotros miramos solo el cuerpo material, estamos bien perdidos. Y es por eso que para los conservadores restauradores es una obligación pensar esto desde perspectivas distintas. O sea, no solo de la decisión que yo tomo con el cuerpo material, porque eso lo puedo resolver fácilmente. Lo que no puedo resolver, y que sería un daño irreversible, es no dejar la cuenta de la historia sobre las cosas. Ahí tocaste un par de temas, Manuel, que a mí me interesan mucho. Por un lado, esta superposición, ¿no?, como de hitos patrimoniales, por decirlo así, que no se puede desconocer, que no se puede tampoco remover uno para poder rescatar el que estaba antes. Y efectivamente esta posibilidad de restaurar, efectivamente, y la necesidad de ir registrando todos esos hitos. Lo que me llama la atención es cómo dentro de este cuerpo, por decirlo, de tratados, de cartas, de leyes, de una serie de criterios, etcétera, etcétera, con las que además nos formamos los restauradores y que tratamos de difundirlos y defendemos muchas veces, otras veces no. Pareciera no cuajar del todo, no estar del todo interiorizado que efectivamente pasan este tipo de cosas, que hay este tipo de situaciones históricas que se salen de lo rutinario, entre comillas, y que van a ser hitos importantes en la historia, que se van a tener que rescatar, que hoy mismo se está creando patrimonio, se está creando memoria, que en el futuro en algún momento vamos a tener que rescatar y ponerle ojo. Pareciera que eso no termina de comprenderse profundamente, como de tenerse en cuenta a la hora de plantear la protección del patrimonio en general, ¿no? Del patrimonio. Entonces eso es algo que me llama mucho la atención y que es un tema que yo creo que hay que ir instalando. Además hablaste también de la irreversibilidad, ¿no? Hay un hito, un momento, un evento en esta explosión que hubo de manifestaciones por las vidas negras importan en Estados Unidos, en que una conservadora, Madeleine Odent, inglesa, dio un recetario para dañar la estatuaria pública de los esclavistas de forma irreversible. Y se armó todo un debate, ¿no? Nosotros, de hecho, también nuestra primera salida al aire que tuvimos como taller restaurador fue en torno a ese evento, a esa situación. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo opera el tema ético? ¿Cómo lo ven ustedes en términos personales desde
desde sus profesiones, cuando ya deja de ser un acto cometido por un ciudadano enojado y termina siendo una profesional que supuestamente trabaja en protección patrimonial, dando una receta que no solamente llega a manos, además, de su público objetivo, entre comillas, sino que también es recogida por fascistas que terminan aplicándolo en estatuaria, no sé, de Nelson Mandela, por ejemplo, ¿no? Me gustaría escuchar las opiniones al respecto y qué tienen que decir de esa. Sí. No sé, Fernando. ¿No? Sí, mira, yo primero quería recordar algo que aquí de pronto se pasa de largo, y es que el patrimonio cultural no es solo o no está compuesto solo por objetos antiguos, por cosas que pasaron. El patrimonio cultural lo estamos construyendo día a día. A veces eso se olvida, y cuando nos planteamos, por ejemplo, frente a los hechos ocurridos a partir del 18 de octubre, tenemos también en algún momento que plantearnos eso. O sea, allí lo que hubo en los muros del GAM o en alguna parte es patrimonio cultural, es historia, es objeto simbólico que representa una situación, digamos, por decirlo suavemente, inusual en este país, una manifestación de cansancio de una ciudadanía entera. Entonces no es menor, no es un hecho secundario, no es una cosa anecdótica. Probablemente nuestra historia va a estar dividida, la historia de los primeros 50 años de este siglo va a estar dividida por esos hechos. Si esos hechos determinan, como esperamos creo que todos, un cambio constitucional, no cabe duda que se va a tratar de situaciones históricas de una relevancia enorme. Entonces, lo que allí se hizo historia, se constituyó patrimonio, se realizaron elementos, se levantaron objetos simbólicos de todo eso. Ahora, eso respecto de lo que ha pasado, y que por tanto tampoco podemos destruirlos de la noche a la mañana y sin ninguna explicación. Si efectivamente queremos proteger patrimonio cultural y, cuestionamos la pintura que se le echó a la escultura de Baquedano, la pintura de la gente que fue para allá, también tendríamos que cuestionarnos el repintado que se ha hecho de los muros de Irán. Claro. Bueno, eso por un lado. Ahora, en relación con los consejos de cómo destruir de manera permanente algunas esculturas, no tengo una versión, un criterio absolutamente definido. Si bien, o sea, es un riesgo. No sé si me atreviera a valorarlo, aunque por supuesto valoro que se destruyan las estatuas de todos los racistas y todos aquellos supremacistas blancos que existan en Estados Unidos y en cualquier parte del mundo. Eso lo valoro. Por lo menos las que están ahí, y en esto, perdón, un evento tal vez atrasado. No olvidemos que se trata de imágenes que están en el espacio público, y el espacio público significa conmemorar, el espacio público significa recordar, y debemos recordar aquello que vale la pena recordar, no cualquier cosa. Por lo menos en el espacio público, si alguien en un museo quiere tener banderas nazis, ya, las ubica en un contexto, qué sé yo. Pero si mañana alguien levanta una escultura Hitler y la quiere poner en un espacio público, creo que no hay ninguna relación. Entonces, en cuanto al vandalismo, creo que el riesgo de que esas lecciones o esas instrucciones vayan a dar a otros lados es demasiado grande. Sí,
O sea, mira, yo tengo una mirada desde mi profesión, ¿cierto? Como conservador restaurador, y que en el fondo claramente disocia los dos problemas. Por eso es que para mí es interesante reflexionar sobre los dos cuerpos, porque nosotros estamos muy acostumbrados, es muy de elite y muy snob, hasta snob, pensar, por ejemplo, que cuando nosotros vamos a desarrollar un proyecto de restauro, nos comprometemos con todos los análisis científicos que podamos hacerle a la obra. O sea, ¿eso qué es lo que indica? Indica que somos capaces de restaurar el cuerpo material de la obra y que disponemos de la ciencia para ello. Pero lo que escasamente se hace es recurrir a las ciencias sociales. O sea, si decimos que trabajamos en un campo multidisciplinario, pero es tan atractivo que ese campo multidisciplinario esté ligado a la ciencia porque nos muestra, ¿cierto?, un corpus muy atractivo en términos de lo que es el análisis de la materialidad. Y está bien, es correcto. Pero el otro cuerpo, que yo diría que es tan importante como ese cuerpo material, que es lo que la obra hace que sea patrimonial. Entonces esto es lo mismo que si yo fuera un médico, porque en el fondo me pueden llegar los análisis y no sé, es un delincuente, un asesino, y a lo mejor le voy a salvar la vida. El cuerpo material, lo que no supone que el tipo ande libre por la calle y lo que no supone que la imagen esté puesta en un espacio público. O sea, son cuerpos distintos. O sea, yo puedo restaurar el cuerpo material. Lo que es complejo es que no depende de mí y que yo tengo que obligadamente siempre tener un trabajo multidisciplinario y un trabajo social, porque es lo mismo que decíamos al inicio, ¿quién define el patrimonio? Si en el fondo, por ejemplo, para una familia, la silla de paja en la que el abuelito se sentaba a mirar pasar el día todos los días, es un objeto patrimonial, cargado de valor. Una escultura de bronce hermosa, muy bien restaurada, en el espacio público, de un personaje X de los que vemos a diario, está cargada de vacío. O sea, es más patrimonial la silla de la familia, para esa familia, que este objeto para un país de 19 millones de chilenos. Entonces, por eso que digo, o sea, la reflexión multidisciplinar tiene que cruzar todos los campos, no solo el campo de la ciencia, sino que el de las ciencias sociales. Entonces, y para no esquivar la pregunta, yo no daría la receta porque no es mi tema ni ir a destruirla, ¿cierto?, que es fácilmente destruible. Mi trabajo dice cómo puedo resolver el restaurar el cuerpo material, ¿verdad? El tema del cuerpo simbólico, que es lo sustancial en la obra, lo tiene que definir un cuerpo más grande que el mío, o sea, como un corpus total. Entonces, eso es lo que está en reflexión. La Carta de Quebec de 1992 define el patrimonio inmaterial. O sea, cuando se revisa esto que venía de la sociedad victoriana y que nos instala a nosotros, ¿cierto?, los 10 parámetros y nos dice cuál es la lectura histórica que debemos conservar, bueno, imagínate, pasa medio siglo hasta una revisión de que esa lectura histórica, ¿verdad?, tiene un cuerpo que es simbólico y que tiene que ver con el patrimonio inmaterial, las fiestas religiosas, ¿cierto?, las costumbres, una serie de cosas que estaban pasando de lado porque hasta ese momento eran objetos bonitos que se podían meter en un museo y se podían transar en el mercado. Entonces, cuando yo empiezo a definir eso, la Carta le dice a los países, les dice, si ustedes no son capaces de definir esto así como en la inmediatez con su institucionalidad, lo que tienen que hacer es recurrir a un campo profesional más amplio para que se reflexione sobre lo que es patrimonial. Y si ese patrimonio inmaterial o el cuerpo inmaterial de ese patrimonio inmaterial hace mucho ruido, tienen que llegar a consenso